Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Esto es Tiempo de Edición, el podcast del deporte mundial, episodio 231, segundo episodio de esta semana. Gracias a los que se conectan por plataformas de audio y o por YouTube, que nos vean en video o simplemente dejen el celular ahí y nos escuchen. Aquellos que pagan YouTube Premium, felicidades. Eh, Pipe, ¿cómo vas? ¿Cómo va todo? Juanpa, excelente. Afortunadamente muy bien. Gracias a todos por unirse a este episodio 231. Y bueno, Juanpa, nuestro titular ahí lo dice claramente. Los vamos a invitar a, ya sea de pronto porque grabemos, lo pregrabemos, aunque nos inclinamos más por un live, lo vamos promocionando de una vez, pero yo creo que amerita, Juanpa, que tratemos la ocasión de una manera muy especial cuando el próximo lunes 3 de marzo estemos a exactamente 100 días del inicio de la Copa del Mundo. Entonces creo que va a ser un hito interesante ya para ir conversando un poco, ir aterrizando ya pisando mes de marzo, ya se nos va acercando la fecha. Entonces, Juanpa, yo creo que es importante y la ocasión lo amerita que ese numerito no nos dé de pronto ya un anticipo muy especial de lo que vamos a vivir en el Mundial. Entonces, bueno, Juanpa, para nosotros es especial porque pues indudablemente teniendo a Colombia en la Copa del Mundo, pues ya el país lo vive de una forma diferente. Ya de por sí Colombia es futbolero y así no clasifica Colombia, siempre estamos pendientes, pero ahora con mucha más razón, ¿no? Debemos tratar este Mundial de una manera muy especial. Entonces, sin duda alguna que bueno, cuando estén Y estamos ya sintonizando el próximo preparando, lunes y cuando estemos en el lunes ya podremos brindarles en el episodio 232 lo que será pues justamente la fecha de estar a 100 días del Mundial. y después en los últimos 100 días vamos a hacer más episodios así express, pero de pronto Pipe solo, yo solo, más sobre el Mundial, historias. Esta semana me acordé que me puse a revisar mis álbumes de los mundiales y vi el Argentina del 86 campeona, y hay historias ahí muy buenas con ciertos jugadores, como la voy a contar en estos días, la de Neri Pumpido, el arquero que fue titular y ganador del Mundial del 86, pero luego de ese Mundial le suceden unas cosas que uno dice, este tipo, o sea, hay una historia loca. La voy a dejar ahí para luego contarla. Bueno, Pipe, empecemos con lo de esta semana, con lo de hoy. Hoy tenemos esta semana Pipe me sugirió que habláramos de un tema pues que es delicado. Vamos a tratarlo con la mayor responsabilidad posible aquí en el podcast. Resulta que en febrero 21, eso fue el sábado pasado, ¿cierto? Sí, el 21 fue... El, el 21 fue el sábado, sí, efectivamente. Eh, el jugador de fútbol americano de los Minnesota Vikings, ¿cierto, Pipe? ¿Estoy con lo correcto? Sí, correcto. Eh, Él empezó siendo reclutado en Arizona, pasa a Atlanta y luego termina en Minnesota, lo que pasa es que fue muy doloroso, Juanpa, ya vamos a mencionar el nombre, porque luego de romperse los cruzados en una rodilla, creo que en Atlanta, cuando quiere debutar en Minnesota y está en la pretemporada, se rompe los cruzados en la otra rodilla. Y que tenemos que ser muy cuidadosos, Juanpa, eh, con el tipo de palabra que vayamos a utilizar. Ya ustedes se imaginan a dónde vamos, porque pues obviamente YouTube es bastante serio a la hora de este tipo de asuntos, pero estamos hablando de lo que puede ser de pronto el tema mental en los jugadores y cuando llevan esa situación a un extremo, Juanpa, entonces pues ya sí. tú continúa, pero pues tenemos que ser pues obviamente, o entenderán ustedes que entre líneas nos vamos a querer referenciar o vamos a querer decir o vamos a querer referirnos a un tema bastante delicado. Bueno, Rondell Moore, 25 años, en plena juventud, fue encontrado sin vida en el garaje de su casa. Pues obviamente esto lleva una investigación, pero pues todos los caminos conducen a que fue algo por sí mismo. Eh, y hombre,
no es el primero, lastimosamente, y estamos hablando pues de atletas. Obviamente este tema toca fibras porque seguramente hemos conocido a alguien o conocemos de alguien o en algún momento de nuestras vidas alguien que nosotros supimos quién era, de pronto también le sucedió. Y pues en los atletas no es la excepción, ¿cierto? Tanto dinero, la fama, eso no significa que no lleven presión, eso no significa que no tengan problemas. Uno a veces le da demasiada importancia al dinero y uno dice, no, pero es que ese tipo lo tiene todo, o sea, tiene fama, tiene una esposa espectacular, no sé si este muchacho era soltero o casado, pero pues pueden suceder, tiene sus hijos, tiene su familia, pero su felicidad no la logra encontrar y terminan tomando una decisión que seguramente es muy difícil y que muchos diremos, hombre, ¿por qué hacen eso? Qué bueno uno, de pronto, en ciertos casos, yo hablo de mí, de uno poder haber dicho, si yo le hubiese podido haber ayudado a esta persona, porque ese es un tema muy complicado. Y ahí es cuando uno dice, uno ve la importancia de la familia, de que los que estén cerca de uno, en los casos de los deportistas, estén ahí por amor verdadero y no por exprimirles el dinero, porque pues cuántas veces sucede que terminan sucediendo este tipo de cosas y parte sin novedad, pues los que decían ser sus amigos al final no lo eran. Y esa parte también es demasiado triste. Eh, Y, y Juanpa, me toca un poco el tema. sí, la verdad es impactante. Rondale Moore se vuelve, digamos que toma notoriedad y se vuelve famoso en la universidad. Él asistió a la Universidad de Purdue y en la Universidad de Purdue, Juanpa, estábamos hablando de que debe estar en la conferencia de los 10 grandes bueno, con universidades o disputaba de pronto usualmente partidos contra enfrentando universidades como Ohio State, como en Michigan, por ejemplo, como Penn State. Y hay un partido enfrentando en casa a Penn State, donde pues, a ver, estamos hablando de que, perdón, ante Ohio State, y Ohio State en esa época era absoluto y completamente favorito, y termina ganando Purdue ese partido, con Rondale Moore como figura. Él eventualmente, pues bueno, ya toma una notoriedad importante, sin embargo las lesiones hacen o digamos que determinan que él sea un jugador de cuarta ronda, si no estoy mal. Bueno, inicialmente, es seleccionado por los Cardenales, trata digamos, de buscarse un lugar en el equipo, y bueno, tiene de pronto la oportunidad de jugar con un gran mariscal de campo como Kyler Murray en su momento, pues bueno, trata de buscarse, digamos, algún lugar en el equipo, como lo decíamos, y cuando tú eres un jugador de cuarta ronda ya, Sí, pues no eres, corríamos ahí, fue segunda ronda, número incluso, 49. incluso, Ujú. aún así, con todo y eso, así de bueno era el prospecto, Juanpa, gracias por la corrección. Segunda ronda, lugar 49, imagínate, general, ¿no? Era realmente prometedor el futuro de Rondale Moore. Sin embargo, pues bueno, él era una gran estrella en la universidad, pero pues debido a sus lesiones, de pronto los equipos son un poco escépticos, se esperan un par de rondas, pero no obstante, lo seleccionan y confiaban justamente en ese talento que él tenía. Eh, lo empiezan a utilizar un poco como ese tipo de jugadores. Cuando un jugador es seleccionado en primera ronda es un ala abierta completa. Hablo de los receptores, ¿no? Eres solamente, ni siquiera juegas en el slot, juegas de ala abierta, haces rutas, tratas de cuidarte un poco, lo cuidan para rutas más largas o bueno, lo protegen, no es de pronto, o no lo ponen en situaciones donde de pronto pueda ser más expuesto al golpe. Caso, por ejemplo, que sí le ocurrió a Rondale Moore, porque él incluso jugaba desde el backfield, regresaba patadas de despeje, regresaba patadas de kickoff. Entonces lo utilizaban, digamos, en múltiples posiciones y era multifuncional
en ese aspecto del juego, en cada aspecto del juego del equipo, ya sea la ofensiva o los equipos especiales. Infortunadamente, pues bueno, tiene un decente año de novato. Sin embargo, pues obviamente las lesiones también lo empezaron a perjudicar. A su tercer año ya creo que empieza a tener una temporada completa. Lo empiezan a involucrar más, en fin, ya lo empiezan a ubicar como un ala abierta. Eventualmente otra lesión o un cambio, porque de hecho incluso ahí es donde ya Desmond Ridder va a Carolina, perdón, a Arizona, y Atlanta toma a Rondale Moore. Hay un cambio ahí. Y pues bueno, ya en Atlanta también nuevamente una lesión, ligamentos, no puede, se recupera, tiene un contrato por un año, logra firmar un contrato por un año con Minnesota y Juanpa nuevamente se revienta los cruzados de la otra rodilla. Es decir, imagínate un muchacho que tenía tanto futuro, era tan prometedor, digamos, su pronóstico en la NFL y se lesiona y se lesiona. Y es ahí donde ya los jugadores, digamos que empiezan a unirse un poco entre ellos, ¿no? Oigan, entendemos la crítica un poco, entendemos esta situación de que ustedes seguramente estén pagando un boleto, en fin, estén esperando grandes resultados de sus equipos, pero entiéndanos que nosotros también somos seres humanos, trabajamos, nos lesionamos. Y no me acuerdo qué jugador mencionaba esto, pero y hay un trino muy interesante de un colega, de un jugador de NFL, donde dice, oiga, es que nosotros no escogemos lesionarnos. Digamos, Juanpa, dime tú qué jugador o qué atleta, deliberadamente hablando, No, decide ninguno. lesionarse. Ninguno, no hay Ninguno, ninguno. ninguno. Ninguno, ninguno. Ahora, pues ya incluso hay casos particulares donde acabé de ver perdónenme, no lo leí bien, un paréntesis, incluso acabo de ver de un portero en Francia que se hace lesionado para que incluso los jugadores de su equipo puedan romper el Ramadán y puedan, Comer. digamos, comer. Esto ya es un tema ya religioso, en fin, y Lo he todo, visto varias veces. pero claramente, pues bueno, ahí es donde pues un poco, pues ya entra en ese otro tipo de aspectos. No obstante, volviendo al tema de Rondale Moore, pues bueno, un poco los jugadores se unen en torno ya cuando la noticia se conoce, pero más allá de todo, pues bueno, eh, pareciera indicar que, pues bueno, el futuro, la frustración, el futuro, el querer ayudar a su familia, en fin, influye en lo que pudo haber pasado, ¿no? Entonces, parte el alma, Juanpa, sin duda alguna. Esto que ocurrió con Rondale Moore, pues definitivamente, digamos que muestra una situación que realmente puede incluso verse mucho más de lo que uno puede pensar en NFL sobre todo, ¿no? Las carreras de NFL son muy cortas, especialmente si no eres mariscal de campo o pateador de despejo o pateador de goles de campo, Juanpa, tu carrera va a ser bastante corta en la NFL. Date por bien servido si tu carrera en NFL dura Sí, 6, 7, 8 años, para muchos dura 2, 3, 4 años. Es decir, ya cuando superas los 10 años y eres un veterano de 10 años, ya pues obviamente, sea la posición que sea, eres ya alguien que, mejor dicho, sobrepasó completamente las expectativas. Juegues en la posición que juegues, incluso hasta los pateadores de goles de campo sí, tienen sí. situaciones muy complejas, ¿no? Todos se ven muy expuestos, ¿no? Y por ejemplo, Juanpa, digamos que uno regresa, por ejemplo, a situaciones en las que, por ejemplo, uno tiene que ver a un Andrew Luck, una figura de esas de NFL, Juanpa, tan importante, un mariscal de campo Increíble. tan relevante como Andrew Luck, con ese talento, con ese prospecto, como él representaba para los Colts de Indianapolis, y ver que en su último partido el tipo literal tenía una lesión crónica en el tobillo, no podía, el dolor no lo... De hecho, incluso si lo entrevistan ahora, ese dolor seguramente no se le ha ido del tobillo. Y en su último partido, Juanpa, al final de temporada, en ese momento con los Colts, cuando él se retiraba, lo abucheaban los hinchas de los Colts. Y parte el alma, ¿no? Porque uno dice, el hincha seguramente, pues bueno, tiene su derecho a reclamar. Está claro, ¿no? No estoy criticando ese aspecto. Pero también tenemos que saber criticar, ¿no, Juanpa? Sí, sí. Y en definitiva, los atletas son seres humanos y muchas veces criticamos y todo. Y aquí siempre hemos defendido al deportista, Juanpa, porque realmente sabemos que
incluso decimos, oh, este atleta no sirve o este jugador es muy malo, en fin. Cuando en realidad llegar al deporte profesional, incluso ya ser, Juanpa, llega a un roster Total, de sí, NFL, completa solo el ser el número 53 de un roster de NFL. Y así aplica a todos los deportes. Todos los deportes profesionales o de alto rendimiento sí, en sí, el mundo. sí, así Todos. es, así es, Todos así es. requieren de una preparación especial y de un nivel de competitividad altísimo. Si tú ya llegas de por sí un atleta, ya de por sí llegar a unos Juegos Olímpicos es dificilísimo. Entonces, es decir, y aplica para, mejor En el dicho, caso de todas estos esas muchachos de la instancias, NFL, ¿no? incluso llegar a División uno, o sea, División uno y no llegar ni siquiera a NFL, sino, no, yo alcancé, yo jugué División uno, eso es División En uno fútbol americano de universitario, fútbol, para que aclaremos. exacto, y de cualquier otro, o sea, eso es deporte de alto rendimiento. Son muchachos que así sea, son, pues no, que es que yo fui nadador y fui División uno en Rutgers, aquí por hablar la Universidad de New Jersey. Pues esa persona tiene que ir a estudiar, pero gracias a su rendimiento atlético se está pagando la universidad. O sea, y eso es de mucho valor. De mucho valor. Eso Es es de como, por mucho ejemplo, valor. yendo a nuestro fútbol, Juanpa. Es decir, yo que también en algún momento cubrí Copa Ciudad Pereira, Sí, Juanpa, ¿no? Es que es sí, sí, semiprofesional, sí. Juanpa. Si tú eres jugador de fútbol, integra un equipo de Copa Ciudad Pereira. Te quiero ver si eres suficientemente Para bueno que para jugar a la te pelota. muelan Juanpa, allá. ahora, ahora llegar a profesional, jugar primera C, primera B, jugar en la B. Sí, sí, Llega sí. y juega en la B, Con todo y sus dificultades. con todo y sus dificultades. Es Ujú. decir, ya de por sí, por ejemplo, el deporte amateur ya incluso, Juanpa, el del golf, para tú siquiera llegar a los clasificatorios para un abierto, ya sea US Open o British Open, ¿sí? Tienes que tener un handicap por debajo de 1.4. Eso es ridículamente difícil. Eso es difícil. Sí, Es sí. decir, el deporte de competencia es tan complejo que uno muchas veces critica al atleta. Y bueno, aquí somos expertos en eso en este país. Hablo de Colombia. Pero Juanpa, duele mucho, volviendo al tema, duele mucho Eso. lo de Rondale Moore y han habido muchos casos. Tú los tendrás para que los listemos, pero evidentemente, Juanpa, parte del alma. Sí, Pipe. Rompe el corazón lo que le sucedió, porque, pues bueno, pasan los días y aparte de todo, pues bueno, los equipos, pues, no, Uy, Pipe, no, pero utilizan siempre las mismas palabras. Nuestras condolencias, nos unimos a la familia, las oraciones para su alma, en fin, y utilizan el mismo cliché, pero la ¿y qué NFL estamos haciendo para? no toma decisiones de lleno, ¿no? Sí, sí. Y es un negocio muy duro, es un negocio muy difícil. Y cuando un jugador y cuando un atleta tiene tanta expectativa de salvar a su familia de la pobreza, de las situaciones complicadas, estos chicos también tienen que sacrificar Uy, mucho. total. Entonces, Pipe, yo es escuché muy un duro, muy duro. podcast de Cam Newton, Sí. el ex mariscal, el ex quarterback estrella de los Carolina Panthers, que luego deambuló por un par de equipos más y bueno, ya, pero llegó a Super Bowl y todo. Sí, hace 10 años, el Super Bowl Eh, 50. Ujú, Él claro. dice que la manada, o sea, la cantidad de personas que salen de las piedras a querer chupar prácticamente de milking, o sea, Ujú. a buscar, mejor dicho, yo fui amigo tuyo en el año tal, y que entonces luego la esposa, pues, te enamoras, consigues una esposa, y entonces ya luego la familia de la esposa también está esperando ser parte de tu sueldo y de las ganancias tuyas. O sea, es algo que no alcanzamos de pronto a dimensionar. Bueno, es algo yo creo que para tener en cuenta, para los que escuchen este podcast, abracen a su familia, díganle que los quieren, que están ahí. No todo es dinero, uno muchas veces simplemente necesita que lo escuchen. Y para aquellos que tienen hijos, que están buscando ese sueño, digamos, lo digo en mi caso, tengo dos sobrinos que uno de ellos
enfermo por el fútbol y ojalá llegara a ser profesional, pero si no, pues no pasaría nada, no importa. Pues yo también lo digo, hay que ser papás presentes, o sea, estar ahí siempre, que ellos sepan que si no llegan a ser profesionales, no pasa nada, el mundo, la vida sigue y hay otras opciones. Dínoslo a nosotros, Pipe. Seguramente tú y yo quisiéramos, hubiésemos querido vivir de la radio deportiva. No se pudo, bueno, no se pudo. Aquí estamos haciendo un podcast y vivimos y estamos felices. Bueno, eso es lo mismo, así es la vida. Absolutamente, Eh, absolutamente, Juanpa. Profundo, profundo tu mensaje y la verdad es que me uno a él porque realmente la vida no es solamente trabajo o la vida no es solamente una obsesión en cuanto a una meta. Es bueno hasta cierto punto nunca rendirse, tratar de lograrlo. Está bien, pero también es bueno decir basta, reenfocarse y, y digamos que observar otros horizontes, ¿no? Eh, y muchas veces es un conjunto de ambas cosas, ¿no? Tus expectativas personales y el sentir de pronto de que decepcionaste a alguien más, ya sea tu familia, tus allegados, y estamos de acuerdo, estos atletas llegan al nivel profesional y ganan tanto dinero que tantas veces también se ve que esos desconocidos llegan y, y se adhieren como, mejor dicho, sanguijuelas, garrapatas a los atletas profesionales y les, literal, como estabas diciendo tú en inglés, les chupan todo el dinero y cuántas veces también uno no ve que justamente no saben administrar el dinero por tratar de cumplir expectativas de otros o tratar de ayudar a otros que solamente te observan cuando estás en las buenas. Y en las malas, ahí desaparecen todos, Juanpa. Todos. Todos. Entonces, realmente conmueve cuando uno ya junta toda esa cantidad de factores que influyen y realmente, vuelvo y repito, es de ese desgarrador lo que sucedió con Rondell Moore y, y bueno, eso simplemente se queda. De hecho, incluso también algo similar sucedió a mitad de temporada con un liniero defensivo de los Cowboys. No recuerdo el nombre, pero el chico también aparentemente estaba como yendo en línea hacia tomar una decisión de ese tipo. Ujú. Entonces, y surgen asuntos, y realmente este es un mensaje ya a nivel general, Juanpa, bueno, que nos cuidemos entre todos cuando alguien esté en una situación compleja, no abandonemos a ese amigo, no abandonemos a ese familiar, no abandonemos a ese ser cercano que requiere de nuestra mano amiga, de nuestra mano familiar. Juanpa, y no necesita ser un tema de dinero. Con una palabra, con un abrazo, Eso, no más. curas lo que sea. Sí, sí. Con una mano, con una voz de apoyo, ahí le puedes dar la mano y le puedes salvar literalmente la vida a un ser querido, a una persona cercana. Así es, Pipe. Bueno, Pipe, cambiemos de tema, tema sensible ese. Espero pues que les haya tocado también. El, para los que no sepan, el New York Times ya no tiene sección de deportes. No tiene. Tú buscas el New York Times. Ellos decidieron comprar un diario deportivo. Ese diario deportivo se llama The Athletic. O sea, ya la sección de deportes del New York Times Que es muy bueno es, a propósito, Juanpa, muy serio. Es un excelente portal. Si pueden es el darse mejor. el Sí, lujo de por lo menos pagar la suscripción y la verdad son reportajes impresionantes, gente que escribe muy bien, serio. 100% recomendado The Athletic, sin duda. entonces ellos sacaron una lista de 20 franquicias, 20 equipos, franquicias deportivas. O sea, no es solo fútbol. Correcto. Eh, las cuales ellos consideran que son las más difíciles de dirigir o de ser coach, de ser técnico, por X o Y motivo. No, yo no sé los motivos en los que ellos se basaron, pero pues Pipe y yo vamos a tratar de descifrarlos. Ellos dieron una lista, no la dan en orden que digan este es el 20 y este es el uno, simplemente dijeron, o sea, estas son las 20 franquicias. La selección de fútbol de Inglaterra, Pipe.
Aquí la tengo, pues, como digo, no, no eso no significa que sea la más difícil, es simplemente parte de las 20. ¿Por qué vos crees que, pues yo la tengo clara, se inventaron el fútbol y no han sido sino campeones una vez y siempre it's coming home y nunca llega, it hasn't come home. Lleva, ¿cuántos? 60 años, 60 y algo. Desde el Es 66, 60 bueno, años. 60 años sin que Este año la cumplen Copa... 60 años. Y ya de por sí, Juanpa, si uno observa las últimas 2 euros, han llegado a la final y han perdido. Y siempre la expectativa. Por ejemplo, no jugaron Estados Unidos 94, perdón. Oye, Decir, Pipe, yo no me acordaba de eso. no jugaron Estados Unidos 94. No jugaron Estados Unidos 94. Después de llegar a semifinales en el 90. ¿Te acuerdas de ese buen Sí, equipo de... sí, sí. Bueno, y la verdad, Juanpa, eh, ahí está justamente ahí está justamente como tal la Ahora tienen a... responsabilidad tan alta. Y me atrevería a decir que paralelamente, Juanpa, viendo el Seis Naciones y el partido del pasado sábado en Twickenham, cuando pierden la selección de rugby de Inglaterra ante Irlanda, es decir, me atrevería a decir que paralelamente esos dos empleos, ser entrenador de la selección mayor de fútbol, ¿sí? Y ser entrenador del equipo mayor de rugby, ambos de Inglaterra, son dos de los trabajos más difíciles en el deporte profesional. Sin duda alguna, Juanpa. Sin duda alguna. Bueno, la de rugby no la tienen aquí, pero Correcto, no está, pero la pongo justamente de manera casi que paralela, teniendo en cuenta que estamos a 1 año y medio de mundial, el otro año hay mundial de rugby. Se llevaron una paliza de Irlanda tremenda en Twickenham, una humillación tremenda. El equipo mayor de fútbol hace 60 años no es campeón del mundo, nunca han ganado la Euro. En el 2021 tuvieron la final ante Italia, la perdieron en Wembley. Perdieron la final de la Euro del 2024 ante España. Entonces, Juanpa, es urgente. Incluso las mujeres también perdieron la final de la Copa del Mundo ante España. sí, sí, sí. Es decir, ni las mujeres pueden, que son potencia mundial, son campeonas europeas, pero no pueden ser campeonas mundiales. Entonces, es un yugo que cargan, mejor dicho, es un lastre pesadísimo para Inglaterra, sobre todo en dos deportes tan populares que ellos mismos inventaron. Los New York Jets de la NFL, sí, definitivamente. Pues Ay, Dios está mío. ahí en The Athletic un solo, pero es que hay otros, bueno, de pronto es que los Jets, por ser New Juanpa, York, pero al menos ya ganaron uno, pues, o sea, tampoco, no me los traten ganaron el tan mal. 3. Ganaron el tercero. Juanpa, pero me atrevería a decir, y observa qué equipos, ¿no? A ver, y observa que hay 3 equipos de Nueva York y te ponen a los Jets por la situación, pero aparte de esos 3 equipos de Nueva York, Pero es incluyendo que los Jets que estás mencionando, me atrevería a decir que agrega a los Giants también. Sin pero duda los Bills alguna, no han ganado, o sea, digo yo que no me le tiren tan duro porque tengo en mi familia, mi sobrino es ese muchacho ni porque hubiera nacido en Pereira. O sea, nació acá y escogió los Jets, por Dios, esa es la sangre, es la sangre. Juanpa, yo creo que ese apellido Cardona tiene. No pudo haber escogido, él escogió los Jets. El apellido Cardona. El apellido Nos Cardona encantan los tiene. equipos que sufren. Juanpa, me hiciste reír, pero, es decir, incluso hay 3 equipos de Nueva York y me atrevería a decir que yo agregaría un cuarto, que son los Giants. Si bien los Giants son mucho más exitosos que los Jets, no deja de ser un trabajo duro también, con Complicado. mucha expectativa, ¿no? Pero lo de los Jets ya es tan sufrido, ¿sí? Y sí, Juanpa, tú lo sabes, como ser hincha del Deportivo Pereira debe ser algo como muy similar, ¿no? Es como, sí. Es Sí, que, sí. es que parece bien particular, pero hay una relación ahí, puede ser, sí, ¿por qué no? El Real Así de Madrid, difícil debe ser Pipe. para los entrenadores, Total. Juanpa. Bueno, el Real Madrid yo creo que es simplemente por la grandeza, porque no esperan menos que ser campeones de la Champions y bueno, Sí, ya ni de la Liga ni de la Copa del Rey es suficiente, ¿no? Ellos esperan exacto. y siendo 15 veces campeón de Europa, Juanpa, es casi que una obligación. Ya hasta se les vuelve una obligación ser campeón de Champions, ¿sí? ¿No? Sí, es increíble. Ferrari, Otro la equipo imagínate, escudería de Fórmula 1. y Juanpa, ya van a ser 20 años
desde que fueron campeones del mundo de pilotos. Kimi Raikkonen en el 2007 fue campeón del mundo de pilotos, en ese año tan particular para McLaren, donde Ferrari, pero Ferrari, imagínate toda la cantidad de años que pasaron luego de que Schumacher fue campeón en el 2000, ¿sí? Y a partir de ahí 2001, 2002, 2003 y 2004, los 5 títulos mundiales seguidos de Schumacher, y a partir de ahí Kimi Raikkonen en el 2007, y mira, ellos invierten en pilotos top. Fernando Alonso no pudo vencer, estuvo muy cerquita y no pudo vencer a los Red Bull de Vettel. El mismo Vettel va a Ferrari y no puede ser campeón del mundo. Entonces, ahorita tuvieron un primer año difícil con un 7 veces campeón del mundo como Lewis Hamilton. Y entonces, después de Jan Todt, bueno, han tenido varios directores de equipo y no han podido replicar esa época exitosa, sabiendo que Ferrari es el equipo más importante de Fórmula 1 en la historia y que ya de por sí, por ser un equipo histórico, ya de por sí, por el nombre Ferrari, por la relevancia, por la historia, ya recibe incluso más dinero que el resto de los equipos de Fórmula 1 por ser esa franquicia especial, ¿no? Por ser esa escudería especial. Y el que sea team principal de Ferrari tiene toda la presión del mundo, porque si ustedes han observado, por ejemplo, episodios de Drive to Survive, por ejemplo, cuando en su momento también el último Ferrari que ganó fue Charles Leclerc hace un año y medio, en la temporada 2024. Juanpa, es impresionante la cantidad de seguidores y la expectativa que genera en Italia una escudería como Ferrari. Juanpa, es una religión. Sí, es una sí. religión, ser hincha de Ferrari. Es decir, es eso, ¿no? Es un símbolo nacional tan grande y hay tanta expectativa que la presión es mucha. Tanto es así que ya se le exige, por ejemplo, ahorita Fred Vasseur es alguien que ha llegado de un equipo como Sauber y bueno, intentó y es un buen director, es un buen team principal. Matías Binotto también ya estaba antes y esa presión también estuvo muy, muy, muy pesada para él. Entonces, incluso si no eres italiano, Juanpa, ya seas piloto o director, team principal, Juanpa, ¿Te ven es raro o decir, qué? casi que se te exige hablar italiano. Esa es una distancia, ese es un problema que de hecho se le ha criticado al mismo Lewis Hamilton, un 7 veces campeón del mundo que pues bueno, es británico y su idioma nativo es el inglés y para él de pronto, por ejemplo, él no vivió tanta exigencia de hablar alemán, por ejemplo, en Mercedes. Ujú. Pero si vas a Ferrari, por ejemplo, tú escuchabas a un Michael Schumacher o a un Sebastian Vettel hablando italiano perfecto, sin ningún tipo de problema. De los últimos a un Carlos Sainz, Charles Leclerc te habla italiano perfecto. Y cuando tú observas que un Lewis Hamilton no se ha esmerado del todo por aprender italiano y que debe estar en ese proceso, pero todavía de pronto no se comunica con el equipo en italiano, ahí es donde ya uno dimensiona la presión de una responsabilidad como lo es no solo pilotear un Ferrari, sino ser director general del equipo. Bueno, Pipe, te voy a tirar 3 de la Premier League de una: Manchester United, Tottenham y Chelsea. Yo entiendo Eso es actual. Eso es sí, actualmente eso es puede ser. actual. A mí Eso es pues actual. el United es actual, es después de Alex Ferguson, porque Ajá. pues hubo una hegemonía, hubo algo por los años de los años, o sea, el tipo literal mascando chicle Incluso, dirigía ese Juanpa, hay un equipo. cuarto del cual hablamos fuera de micrófono, el Watford. Mételo ahí Ahí también lo en la tengo, conversación. sí, Ujú, ahí va. exactamente, El correcto. Watford, y está leyendo, pero ¿por qué el Watford? ¿Por qué es tan difícil dirigir el Watford? Según la inteligencia artificial, dice que Sí, han rotado mucho, es han rotado. considerado uno de los más difíciles por la presión Ujú. pues, de jugar en Inglaterra y la inestabilidad que tiene el equipo. Y los mismos dueños. Sí, Haz de cuenta que sin ser el más grande de Inglaterra, es un equipo popular, muy popular. Y aparte de todo, de hecho incluso, me perdonan, no sé si es el mismo Sir Elton John, el que es muy fanático y hasta creo que es propietario o parte socio del equipo. En fin, me perdonan, de pronto estoy apelando a mi memoria.
Pero haz de cuenta que es algo como muy similar a los Jets, que es un equipo que de pronto vive de presión en presión por un tema incluso que viene de la alta dirigencia, de los dueños, ¿no? Dice que Entonces puede ser también algo similar los dueños son o la ligado a familia eso. de Pozo Family. Han tenido, bueno, 14, o sea, Sí, 14 coaches entre 2019 y 2026. No, pues con razón. incluso por aquí busqué el dato, Juanpa, te la, te la, te la extiendo un poquito más. 20 desde el 2012. Dios mío. 20 entrenadores. Tremendo, Bueno, tremendo, tremendo. con razón lo tienen en esta lista. Eh, Bayern Múnich, tienen pues, obvias razones, el equipo más grande de Alemania. Y si uno observa, Juanpa, el equipo con más socios, el equipo profesional de fútbol en el mundo, con más socios en el Mm, mundo, más que Boca, más que River, más que el Real Madrid, más que el Barcelona, es el equipo con mayor cantidad de socios en el mundo, supera los 420,000. Imagínense y wow. dimensionen. Es prácticamente ser entrenadores, es tener la presión de 400 y pico de mil de socios. Imagínense, dimensionen eso. Entonces, por algo también el Bayern está ahí, el Madrid está ahí, en fin. Bueno, Los Ángeles Lakers, sí, Sí, su lógico, grandeza es lógica. New York Knicks, también. también, Otro equipo claro, de Nueva York, otro equipo que no ha quedado desde que también 2002. estaban ahí los Yankees. Entonces, por eso, Juanpa, por eso te hablaba de los equipos de Nueva York, ser director técnico de cualquier equipo. Juanpa, yo me atrevería a decir hasta, y vamos a los secundarios, los Islanders en el hockey, de los Brooklyn Nets, sí, lo que te decía, de también de los Giants, cualquier empleo de entrenador para un equipo profesional en Nueva York, no sé, Juanpa, hasta de los Red Bulls, hasta Sí, del New York sí, City, es, es duro porque Nueva York, el neoyorquino es exigente con sus equipos y pues obviamente mira cuánto llevan los Knicks, ya llevan más de 50 años sin ser campeones. Bueno, Juanpa, para los Yankees. cada año les está más presión. Juanpa, y para los Yankees, haber perdido hace un año la Serie Mundial con un equipo de Los Ángeles como los Dodgers y, y no ser campeones, van a completar 20 años. Bueno, si de aquí al 2029 no lo logran, porque desde el 2009 cuando le ganaron la Serie Mundial a los Phillies, desde ese entonces no han podido ser campeones con Joe Girardi. Y entonces dimensiona Juanpa que para los Yankees, ya cuánto van a ser, 16, 17 años que no son campeones. Sí, sí. Entonces, para una franquicia como los Yankees, 27 veces campeona de Serie Mundial y no ser campeones desde hace 17 años es mucho tiempo, mucho tiempo. Exigencia, imagínate lo que le han exigido ya a los otros, ¿no? ¿Cuánto más va a aguantar Aaron Boone? No sé, no sé, pero bueno, imagínate. Los Toronto Maple Leafs, yo quisiera saber, entender por qué, pero Es algo, lo que pasa, Juanpa, es que siendo un equipo canadiense, de siendo hockey. un equipo que ya lleva tantos años sin ser campeón, eh, lo de Toronto es... y sabiendo que también, digamos, en los 90, ya recientemente, hace ya unos meses, los Blue Jays jugaron la Serie Mundial, es un buen equipo. Los Raptors ya fueron campeones. Ellos tienen esos tres equipos profesionales. Pero, Juanpa, el símbolo de Canadá son los Canadiens y los Maple Leafs. El equipo de Montreal, los Canadiens, y los Maple Leafs de Toronto en la NHL. Y para ellos levantar la Copa Stanley es una presión que tienen. Haz de cuenta los años, el haber inventado el deporte. Haz de cuenta que es algo muy similar en cuanto a la presión, guardando las proporciones y teniendo en cuenta que uno son selecciones y otros son equipos profesionales, pero algo así como lo de Inglaterra, ¿no? Eh, sí, es decir, los Maple Leafs desde los 80 no son campeones de la No, NHL, de lo que es la Copa Stanley. Pipe dice Entonces, ya van a su... 1967. No, No sé si esto es. peor. No, no, yo creo que ellos fueron ya te voy a decir, Juanpa, pero ya te lo voy a confirmar, pero de todas Sí, maneras, sí, creo que, bueno, no, no creo, vamos a buscar que es esto que lo tiene que estoy ser aquí cierto. buscando justamente porque es que realmente es tremendo, ¿no? Es tremendo, Derrotaron a los tremendo. Montreal Canadiens en 6 juegos. Sí, la última vez que quedaron campeones. Eh, gol, Impresionante. gol O de sea, Millonarios. sí. Haz de cuenta. Haz de cuenta. Eh, es Eh, que, es que, es que realmente, sí, es del 67. Yo pensé que había sido.
pensé que había sido incluso más acá. Desde el 67 No, no con son razón, con razón. Dimensiona, Juan, para que ahí ya uno puede entender la presión de ganar. Y por ejemplo, Juanpa, en los últimos playoffs, se fueron a 7 juegos con el eventual campeón, el único que pudo llevar a 7 juegos a los Panthers. Tenían equipo y no pudieron concretar. Los Maple Leafs, Toronto, han sido golpes muy duros. Lo que vivió, por ejemplo, la ciudad con los Blue Jays en la Serie Mundial. Bueno, entonces de ahí es donde ya uno entiende que Toronto de pronto pudo haber calmado un poco el tema, un poco la cosa cuando en el 2019 fueron campeones con Kawhi Leonard, con Serge Ibaka, con Marc Gasol, en fin, ese muy buen equipo con Pascal Siakam, ese muy buen equipo de los Raptors que pudieron ser campeones de NBA, calmó un poco el tema de la ansiedad de la ciudad, me imagino, porque si no, imagínate, hubiera sido una locura. Sí. No hubieran tenido campeones desde el 93 con los Azulejos, con ese gran equipo de los Azulejos de la Serie Mundial que ganaron. Entonces, a los Phillies. Entonces fue una locura, ¿no, Juanpa? Entiende uno porque incluso me atrevería a decir complementándolo, no solamente los Maple Leafs. Agrega ahí a los Canadiens, que también tienen una presión alta, porque si bien los Canadiens ya han sido campeón un poco más acá, son el último equipo campeón, si no estoy mal, de la Copa Stanley, que la ganaron en el 93. Y ya de por sí, Juanpa, 33 años es un tiempo amplio. Es un tiempo amplio para un equipo tan histórico. Imagínate, los Canadiens no la ganan hace 33 años y aún así son el más ganador en la historia de Copas Stanley. Entonces, imagínate. El Celtic de Glasgow, pero yo ahí tengo que añadir, o sea, tienen que ser los dos. Es que los dos, ahí están los dos. Ahí está el Celtics y está el Rangers, ahí seguido. Rangers es igual de jodido, o sea, no hay... Los dos. Ahí están los dos. Celtics bueno. y el Celtic y el Rangers, ahí están. Sin duda. El Fenerbahce de Turquía, pero es que si pones al Fenerbahce tenés que poner al Galatasaray y al Besiktas, o sea, el fútbol También. en Turquía es jodido. También. La Universidad de Alabama en el college football. Ah, no, pero pues si tienes... O sea, no es equipo de que... hockey, Juanpa. Es un equipo de fútbol americano universitario, por favor, hay que aclarar. La Universidad de Alabama, pero Pipe, tan duro es Alabama como Michigan, como Ohio State, como... Es excelente observación, Juanpa. Excelente. En el tiempo reciente, Alabama. Así de difícil es dirigir en la costa oeste a la Universidad de South California, de USC, de los troyanos. Así de difícil es dirigir a UCLA. Así es de difícil es dirigir a los equipos importantes de Florida, llámese Florida State, Florida o Miami, ¿sí? Las 3 importantes universidades de Miami, desde Florida. Así de difícil es dirigir a Clemson, así de difícil es dirigir a un Notre Dame, así de difícil dirigir a un Penn State, así de difícil es dirigir a un Ohio State, a un Michigan State, ¿sí? o a un Auburn, que tiene la rivalidad con Alabama. Pero bueno, como Alabama y Nick Saban dejaron el estándar y la vara tan alta ahorita en el último tiempo, de pronto por eso un Georgia también se me olvidaba. Es decir, hay universidades de tanta tradición, Juanpa, que pues bueno, ahora ahorita dirían, el que releve ahora el coach de Indiana también será difícil, ¿no? Porque imagínate, el primer título en la historia de la universidad que no tenía historia de fútbol, ahora ya de la nada tenga. Ya tiene toda la presión, tal cual. Tal cual, así pasa, Juanpa. Ese es el deporte. Nunca has ganado nada y no hay presión y llegas, ganas algo. Y ahora sí. ¿Sí me entiendes? Claro. Bueno, Pipe, y last but not least, India en cricket. Y yo creo que sí. Y tienen todo el sentido del mundo porque para la India el cricket es... en la India el cricket es cricket, y cricket. Y después vendrá algún otro deporte. Pero en la India respiran, viven, asumen todo lo que es cricket, la selección nacional, ¿no? Lo voy a hacer parejito. Si para la India es cricket, para Brasil es el fútbol. Aquí está en la lista. Brasil, la selección de Brasil está también en uno de los puestos más difíciles para cualquier coach. Sin lugar a dudas, sí. Pipe. 5 veces campeones, no, o sea, del mundo. Y por ejemplo, Juanpa, déjame darte otros que también seguramente pudo haber de pronto incluido The Athletic y ahorita en los tiempos recientes. Por ejemplo,
dirigir en el ciclismo, dirigir a Ineos, dirigir al Visma o dirigir al UAE Team Emirates, durísimo. Duro. Ahorita, mencióname algún deporte, el golf, por ejemplo. Mira lo que pasó con Keegan Bradley, el equipo estadounidense de la Ryder. El que llegue está obligado, obligado. Pues fue un papelón en Bethpage Black, ahí en Nueva York, perdiendo contra los europeos. Es decir, no pudo Zach Johnson, no ha podido Keegan Bradley. Y todos piden que sea Tiger el capitán de la Ryder estadounidense. Eso, por ejemplo. Mejor dicho, hay deportes ahorita, por ejemplo, cuando Dave Roberts deje ser el manager de los Dodgers, será difícil dirigir a los Dodgers. En la NHL, bueno, No, pues, Pipe, dime lo que será dirigir el equipo olímpico de básquetbol de Estados Unidos. por O sea, ejemplo, si no quedas medalla de oro, eso va a ser una marca para toda la vida. por eso imagínate, ¿a quién llevaba la Federación, la Federación Estadounidense? Entonces, ¿quiénes son los coaches? Por ejemplo, estaba hasta hace poco Greg Popovich, y estaba Steve Kerr, y estaba Eric Spoelstra. Los mejores coaches de la NFL, de la NBA, de los equipos profesionales de NBA, también son los que dirigen al equipo profesional, perdón, nacional de básquet en unos olímpicos, porque ni siquiera se toman en serio el mundial. Para ellos es los olímpicos. Entonces, Juanpa, bueno, dimensionenlo y hagan ustedes, mejor dicho, ¿cuál nos faltó? Los invitamos a que nos escriban, que nos digan de pronto cuál faltó. Hay muchos. Y bueno, ahorita, imagínate, en Fórmula 1, dirigir a un Red Bull, dirigir a un Mercedes, dirigir a un McLaren, con toda la presión que tuvieron, que casi no pueden, mejor dicho, fueron campeones de constructores sobrados y casi se le escapa el título a Lando Norris. Finalmente de pilotos también pudieron ser. En fin, y a otros deportes, díganos de pronto en el fútbol, en otras ligas, en Colombia, dirigir a Nacional, dirigir a Millonarios, a América, dirigir a Santa Fe, a Junior. Es decir, a los equipos ahí de pronto que han sido, cuyas hinchadas esperan que sean campeones siempre. Sí, sí. Entonces, bueno, en Argentina River Boca. Bueno, llévenlo a los otros deportes y nos cuentan a ver de pronto cuál nos faltó. Pero sí, estábamos justamente citando Basados en la lista de de Athletic, exactamente. Bueno, Pipe, dejemos así por hoy. Nos vemos el lunes en un live, faltando 100 días para el Mundial, nuestro episodio 232. Gracias a todos por vernos y por escucharnos. Chao. Gracias a todos. Chao. Gracias.